Amigos, aquí estamos en una nueva emisión de Norte a Sur, que como usted sabe es presentado por Damaso Jiménez, Darwin Chávez y Francisco Rojas. Hoy, como todos los días de nuestras emisiones, vamos a tratar sin duda el asunto Venezuela. Y el asunto Venezuela porque no se trata solamente de que los venezolanos la estén pasando mal, sino que se trata de un país que prácticamente ya no pareciera ser un país, sino pareciera ser más bien un pedazo de tierra en manos de muchos grupos. Y cada grupo tiene sus intereses particulares. Sin embargo, hay esfuerzos de la comunidad internacional y también de los venezolanos de oposición, y por qué no decirlo también de sectores cercanos al gobierno, que tratan de darle un nuevo giro a la situación venezolana con el propósito de, si no cambiar del todo las cosas, por lo menos dejarlas en un estado que permita un avance. Uno de los expertos petroleros del chavismo, un poco alejado en estos tiempos, acaba de señalar, Mendoza Potelá, acaba de señalar que los tiempos de esplendor de la industria petrolera venezolana no regresarán. Hace días también nos informamos que Total y Equinor, dos grandes empresas del mundo petrolero internacional que habían invertido en petrocedeño, tratando de convertir el petróleo pesado de la faja del Orinoco en petróleo de 32 API sintético con el propósito de venderlo en el mercado internacional, se acaba de marchar después de dejar detrás de ellos una inversión millonaria. La situación es verdaderamente delicada porque si el petróleo no es la locomotora capaz de tirar de la economía venezolana, en los próximos años la situación puede complicarse si no hay un apoyo internacional decidido en términos de inversiones, etc. Sin embargo, todo este panorama lo observamos en la siguiente fase. Hay negociaciones, de eso ya no hay duda, negociaciones que seguramente algunas de ellas públicas se harán en México, otras ya vienen haciéndose poco a poco, pero sin embargo nos acercamos a un proceso electoral del 26 de noviembre. El partido de gobierno, es decir, el PSV, tiene unas primarias pautadas para el día 8. Ya en esas primeras en escarceo vimos inconvenientes como por ejemplo la salida intempestiva del ruedo del señor Arias Cárdenas, que tenía interés en participar en el Zulia, y de otros candidatos a nivel nacional. Sin embargo, el 8 de agosto habrá elecciones y ya se notan ciertas discrepancias internas. Maduro y Diosdado Cabello le señalan a la Cava que debe dejar de hacer campaña por sus candidatos, que debe tratar más bien de atender los requerimientos del Partido Socialista Unificado de Venezuela, en el entendido de que el partido lo es todo, el partido está por encima de la gente y que ellos no pueden entender otros intereses que no sean los del partido, más allá incluso de que sus intereses estén golpeados o vulnerados por los intereses generales de la organización. Todo este panorama se nos presenta en una situación donde la oposición no tiene todavía nada que ofrecer porque hay discrepancias internas, a pesar de que en las regiones todo el mundo anda activado tratando de participar en las elecciones porque se dieron cuenta que era mejor perdiendo en unas elecciones que absteniéndose. Voy a dejar en manos de Damaso Jiménez y Darwin Chávez su opinión al respecto para tratar de conformar un criterio de cómo nosotros podemos no influir, sino por lo menos dejar al descubierto algunas de las ideas que tenemos y que pudieran ser utilizadas en el futuro por quienes estén optando por cargos públicos o por quienes quieran seguir en la política en función del servicio público y social. Adelante, mi estimado Darwin. Bueno, yo creo que la situación del país es crítica, ¿no? Usted lo ha dicho, la situación de la industria petrolera es difícil. No creo, coincido con ese sector petrolero, va a costar muchísimo que PDVSA recupere esa majestad que tuvo, esa capacidad que tuvo y ese reconocimiento internacional que tuvo, que fue una de las mejores empresas petroleras del mundo. Por ahí había una cifra para recuperar la producción petrolera se necesitaban casi 200.000 millones de dólares. Y lo que está ocurriendo es que las grandes empresas internacionales están saliendo de Venezuela porque la industria petrolera necesita inversiones cuantiosas y no se sabe ni siquiera si la van a poder recuperar. Pero todo eso pasa por una decisión política. Todo eso tiene que en el fondo de una decisión política, porque la destrucción de PDVSA fue un objetivo político que lo lograron, pero ahora se han dado cuenta de que las redes necesitan para poder sobrevivir en el poder e incluso va a ser vital en un futuro y probable proceso de transición en Venezuela. ¿Qué está ocurriendo? Sencillamente la oposición está trabajando en dos tableros. La mayor parte de la oposición, porque Guaidó solamente está trabajando en el tema de las negociaciones, mientras mantiene una postura contra la participación de las elecciones. Por eso yo digo que la oposición, no el G4, sino el G3,5, sacando a Guaidó, está
organizándose para participar en el proceso electoral. Yo creo que la próxima semana es decisivo. De hecho, comienza el proceso de inscripción para las elecciones y la oposición debe presentar en los próximos días los candidatos de unidad a participar en ese proceso electoral. Mientras que en el chavismo, por supuesto, están en su campaña interna, que va a dejar grandes heridas. Grandes heridas porque lo conversábamos fuera de grabación. Cuando Maduro y Diosdado deciden llamar a este proceso interno, creo que no entendieron bien o no lograron proyectar las dimensiones de lo que estaban haciendo y por eso ahora tratan de controlar el ímpetu de los liderazgos regionales y municipales, como el caso de Rafael Lacaba en Carabobo, para evitar que esos liderazgos afecten la unidad interna. Sin embargo, no hay duda que el proceso del 8 de agosto va a dejar heridas importantes a nivel del PSV, porque tal como ocurrió con la jornada de postulaciones del 27, siempre habrá alguna maniobra de parte del cogollo del PSV en Caracas para imponer algunos candidatos. Entonces, mientras la oposición está buscando sus candidatos, tratando de ponerse de acuerdo, el chavismo hace lo mismo con su proceso interno. Ahora, el chavismo, y con esto finalizo, el chavismo va a tratar de evitar a toda costa que la oposición unida participe. Al mismo tiempo que se van a sentar en México, van a hacer todo lo posible para que la oposición desista de participar en las elecciones del 21N, pero yo creo que es una decisión tomada de dar la pelea hasta el final para comenzar a recuperar espacios políticos y que esos espacios políticos permitan activar a la ciudadanía de cara al referéndum revocatorio del 2022. Damaso. Sí, mira, nada está muy fácil, nada es fácil en el actual tablero donde, bueno, hay figuras y contrafiguras y hay tan diversos intereses en este momento. Lo cierto es que todo se está moviendo realmente, como dice Darwin, aunque se espera, digamos, un teatro de operaciones como podría ser México y como también se tiene previsto movimientos que no tienen que hacer presencia, actos de presencia, porque sencillamente se está estudiando desde Noruega. Hay cambios obvios que se vienen generando, rompimientos, quiebres, y bueno, es muy importante estar observando todo lo que viene sucediendo, porque, digamos, no todo viene unido en este momento, ¿no? Por ejemplo, fíjate que, bueno, sigue justamente Maduro buscando el tema de la legitimidad, ¿no? El tema de la legitimidad y la recuperación de circo, monómeros, el tema del oro en Gran Bretaña. Y llama la atención unas declaraciones justamente que da esta semana Julio Borges, en la que señala que la oposición, como si no lo fuese, debe entregar a una especie de fideicomiso todos estos activos que se encuentran en el extranjero, ¿no? Que obviamente se habla de un fuerte poder económico, como es SIGO, como es el oro que en este momento está en poder en Gran Bretaña y, por ejemplo, monómeros que está en Colombia. Así que, bueno, es una situación difícil, no se sabe a qué obedece. Mientras tanto, tarde o temprano van a surgir nuevos liderazgos por encima de Guaidó, luego de las regionales. Me llama la atención un poco lo que ha dicho Enrique Márquez en el programa de este viernes de En Contraste justamente con Darwin Chávez, en la que ha señalado, pues mira, está instando justamente a los partidos políticos a que asuman su papel, su rol como tal, y que justamente el tema de un partido político como el de un empresario con su empresa es reactivarse políticamente, buscar figuras, porque ellos no tienen armas, no tienen cómo frenar una situación de invasión, generar una situación de invasión o frenar una situación de ir a Miraflores con otros fines. Aquí la cuestión se resuelve, los partidos políticos son para el tema electoral y ir con ciertos candidatos y deberían retomar ante la posibilidad de un CNE que, a pesar de que no es puro ni perfecto, no necesariamente es imposible sacar del poder a un ente
para meterse otro. O sea, quítate tú para ponerme yo. Aquí hay que tratar de ver cómo se negocia, cuál es el planteamiento, y uno de esos, pues, de esos escenarios se está planteando es justamente el tema electoral, que ni siquiera, como bien lo dice también Darwin, ya es controlable o no fue previsto, porque ni Maduro ni Cabello tienen el liderazgo que en algún momento se le endosó a Chávez, o a alguna de estas figuras como Mao o Lenin, aunque el partido lo quieren convertir en algo, bueno, siempre lo han tenido, siempre ha sido sovietizado, pero no tienen en este momento cómo convertirlo en una amalgama, en una estructura bolchevique, porque hay intereses, porque ya los pollitos se salieron del corral, porque ya hay una cava que está reclamando mayor poder, y porque cada uno tiene su estructura dentro para poder tener sus alcaldes y tener sus concejales y tener sus diputados. Y bueno, ya eso es inevitable. Es algo con el que posiblemente vayamos a presenciar un rompimiento el próximo 8 de agosto, y bueno, todo el mundo está esperando ver qué va a pasar con toda esta situación. Lo cierto es que todo se está moviendo, hay que estar muy pendiente de toda esta situación. Sí, yo creo que lo que vienen días intensos, vienen días difíciles, Damaso. El profe se desconectó un poco. Vienen días difíciles porque en la oposición se van a decidir las candidaturas. Siempre quedarán alguno que otro malestar, porque el que no fue tomado en cuenta o el que considera que él debió ser el candidato, que por supuesto va a reclamar. Y en el chavismo, por supuesto, las heridas van a quedar, porque nadie olvida todas esas manipulaciones que hizo Cabello y compañía tras la jornada del 27 de noviembre, la exclusión de Francisco Arias Cárdenas, con todas las diferencias que yo tengo con Francisco Arias Cárdenas, fue hasta irrespetuosa. Si el tipo queda de segundo lugar en la cantidad de postulaciones a la gobernación del Zulia, ¿por qué lo excluyen? Si era tan importante en México, ¿por qué lo dejaste participar? Se lo hubieras aclarado antes, ¿no? Sino que sencillamente, después que él anuncia incluso su retorno a Venezuela para pelear en la calle la candidatura a la gobernación del Zulia, llega Diosdado Cabello y lo borra de un plumazo sin ningún tipo de problema. El partido soy yo. El partido soy yo, el partido es Cabello. Es correcto, al mejor estilo bolchevique, tú lo dijiste. Aquí no importa a nadie, aquí lo que importa es el partido decide, el partido decide, y es el partido el que va a colocar candidato, no importa lo que gane. Entonces, ahí está la dificultad. Ahora, esta crisis que se está viviendo en este momento desde hace mucho tiempo en Venezuela, desde hace muchísimo más en Cuba, ¿tú crees que los pueblos en este momento, esta situación, porque no vamos a poner, bueno, mira, el pueblo cubano se cansó, no, allí lo que está sucediendo es que la familia Castro tiene un empleado que se llama Díaz-Canel, y sencillamente pues pretenden someter a un país que en este momento ya no encuentran una figura. Antes venía Fidel Castro, se paraba en una calle y en los años 90 paralizó un poco una rebelión de malestar que había allí, ¿no? Lo logró parar, pero ahorita no, Díaz-Canel no lo puede parar, y la muerte de Raúl puede ocurrir en cualquier momento, y la familia nunca ha dado la cara. Eso lo mantienen como un gran emporio donde ellos son reyes y tienen una vida de monarcas en diferentes lugares del mundo, y prácticamente Cuba es una gran hacienda que ellos tienen y que explotan con esos despojos humanos dentro. Es que ese es el concepto de la izquierda, Damaso. El concepto de la izquierda es: yo soy el pueblo y el pueblo soy yo. Sencillamente, yo represento al pueblo, yo decido por el pueblo, yo hago lo que me dé la gana por el pueblo y que el pueblo acepte. O sea, no existe verdadera libertad. Entonces, ahí lo estamos viendo en Cuba. ¿Qué ocurre en Cuba? Que se agotó el modelo, que la gente está perdiendo el miedo, le perdió el respeto al señor Díaz-Canel, ya el señor Raúl Castro está enfermo, de pronto en cualquier momento ya fallece. Entonces, lo que hay es sencillamente que los pueblos se están cansando, se cansan de la derecha, que no cumple con sus promesas, pero también se cansa de la izquierda, que incumple con lo que ellos prometieron. Entonces, lo que hay es un proceso de agotamiento en los sistemas políticos latinoamericanos que tiene su máxima expresión, por ejemplo, en el caso Perú, con el comunista de Pedro Castillo, que llega a la presidencia.
Claro, oye, fíjate, ya que está diciendo eso, también hay un agotamiento del partido, de esa figura bolchevique del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya la gente no se lo cala. No, claro, no se lo calan los mismos internos del partido. Pero Damaso, es que tiene que agotarse, porque es que los chavistas en Venezuela no viven en otro planeta, ni tienen dólares. La mayoría, los que tienen dólares y viven bien, es un grupo pequeño. El chavista, que es el chavista de base, vive en el barrio sin gasolina, sin agua, con apagones, no puede comprar alimentos. Entonces, eso tiene que erosionar la estructura interna, porque no puede ser que exista tanta lealtad a todo tiempo. Entonces, lo que está viviendo el PSV es también importante, y ellos lo entendieron, porque es que además ellos lo entendieron el 6 de diciembre con las elecciones parlamentarias, y lo entendieron por los resultados, porque más allá de los resultados que ellos oficialmente anuncian, había, ¿verdad?, un atrofiamiento de la estructura del PSV, y ellos con estas internas, que es una jugada hábil, trataron de recuperar esa funcionalidad, esa operatividad interna. Pero vamos a ver si lo logran recuperar. Pero para lograr eso necesitaban, para relanzar el partido y el aparato organizativo, necesitaban abrir las puertas, dar algunas posibilidades, porque hasta ahora lo que había ocurrido es que los grupos habían determinado quién iba y quién no iba. En este caso abrieron las compuertas, las abrieron tanto que permitieron la participación de las unidades, esas chavistas que tienen ellos, la JVC, y se dieron cuenta que fue un error. Entonces trataron de recoger y recogieron un poco, pero sin embargo la espita que abrieron fue muy grande, y entonces ahora la gente está tratando de colocarse por encima de las directrices nacionales para lograr. Profe, lo conversábamos antes de comenzar la grabación, lo decía Damaso. En el chavismo, el que no tenía un padrino en Caracas no era candidato a nada. Entonces tenías que tener un padrino municipal, un padrino regional y un padrino en Caracas, sobre todo en Caracas, para poder acceder. Ahora se abre las puertas para que los liderazgos consoliden su liderazgo, y por supuesto eso es lo que está ocurriendo. Y dejándole dicho que ese padrino no era gratis, ese padrino cobraba un diezmo por dar apoyo. Pregúntale a Omar Prieto cuánto le ha costado el apoyo de Pedro Carreño. Lo que en tiempos de la oposición significaba un racimo de plátano o unos cuantos kilos de queso o unos huevos chimbos que llevaban del Zulia. Sí. Ya hoy no es solamente huevo chimbo, ni queso, ni plátano, porque eso ya no lo hay. Ahora tiene que ser dinero. Si ustedes se fijan en lo que ocurrió, en lo que está ocurriendo en Bolívar, donde la gente está pagando en los mercados con oro. Yo en mi vida... Con pepitas de oro. Con pepitas de oro, sí. ¿Cómo llega el pepita de oro en la cartera? ¿Cómo? Bueno, es una bolsilla. Se maneja al detal. Entonces, ponte a ver las películas. Ponte a ver las películas del oeste americano en California. Para que de la vieja película. Tiene la cuestión. Lo que yo les quería decir es lo siguiente. Yo tengo dudas con respecto a lo que va a pasar en Venezuela por un detalle, porque hay un viejo bolero de Benny Moré que dice, después de 20 engaños, ¿qué importa uno más? Y quizás vuelvan los engaños a participar en el juego político, porque resulta que lo único que quiere Maduro y compañía es quedarse en el poder. Pero es que Maduro no te puede engañar, porque Maduro siempre se está apoderando. Solamente tiene la narrativa en contra del pueblo. Pero hay un detallito. El que te puede engañar es el que hay un detalle que estamos obviando, que puede impedir que llegue ese engaño. ¿Cuál es el detalle? Que Iván Duque solicita declarar a Venezuela país promotor del terrorismo. Pero al parecer, la decisión de Estados Unidos que está meditando es no declarar a Venezuela, sino al PSV como organización terrorista. Esa carta aparentemente la tiene Estados Unidos en la manga en el caso que el chavismo pretenda jugar con las negociaciones de México, como hizo con las de Barbados, como las hizo con las de Noruega, como las hizo con las de Dominicana, y todas los diálogos que han ocurrido hacia atrás. Y un detalle adicional. Ese detalle es importante y hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque así en el chavismo quieran jugar, ellos no son pendejos. Ellos saben lo que implica que los declaren organización terrorista. Y no pregúntenle a la gente de Al-Qaeda. Pregúntenle a ISIS. Pregúntenle al general de la Guardia Republicana que murió en Bagdad. Un misil.
No, pero acuérdate lo siguiente, ¿tú recuerdas cómo Pinochet viajaba tranquilamente de Chile, por lo menos a Inglaterra, a pasar sus momentos? Claro. Un día, la Cámara de los Lores decidió, su comisión judicial, decidió estudiar la inmunidad de Pinochet como jefe de Estado y descubrieron y le dijeron a Pinochet que se la iban a levantar porque entre las tareas de un jefe de Estado no estaban la tortura ni la violación de los derechos humanos. Es correcto. Y eso fue lo que abrió el camino para el enjuiciamiento y luego posterior traslado de Pinochet a Chile. Eso pudiera pasar, de verdad que cuando la comunidad internacional quisiera actuarlo, actúa. Por cierto que no me quería ir hoy sin decirles algo, preguntarles algo. El caso SAP pareciera que entró en un punto muerto o simplemente que si le acabó a los defensores argumentos para su defensa. Yo creo que ese caso se entrampó, lo lograron entrampar la defensa, lo entrampó dentro de la estructura judicial de Cabo Verde y no sé hasta qué punto eso se termina resolviendo porque el señor Saya ni siquiera está en una cárcel, vive tranquilo, enfermo, pero tranquilo y no, por supuesto, sin la libertad anterior, pero además... Recibe visita, pero además... No está en una cárcel, no está en una cárcel, está en una mansión. Exacto, pero además, ojo, cuidado si Estados Unidos no paralizó el caso como herramienta de presión para la negociación, porque allí el sartén lo tenía por el mango Estados Unidos. No podemos... Yo quería hacer una pregunta, porque mira, se está manejando mucho la matriz de opinión de que, bueno, que las regionales no nos llevan a nada, no va a haber ningún tipo de cambio. Pero obviamente, como estamos en un proceso de negociación, yo creo que un rompimiento como lo que puede ocurrir, porque se prevé completamente, porque ni Cabello es Mao, ni Maduro es Lenin, y la situación tú no puedes contener con pura palabrería en un programa y con puras amenazas, pues no puedes contener a un sector que ya vimos cómo se maneja. Es un sector inculto, primitivo, con todas las patrañas de tramposería, de todo lo que uno quiere evitar, pues, de un proceso democrático. Pero mira, esa situación para el 8, si esa situación debilita y se va a un proceso en el que no sale muy bien parado como quisiera Maduro, pues por ejemplo las propuestas que ha hecho, entre ellas que le levanten todas las sanciones, que le reconozcan la validez y funcionamiento de los poderes públicos y la constitucionalidad y la legitimidad que ellos quieren tener, pues por supuesto va a mermar, va a minimizar y podríamos estar ante todas estas posibles medidas que se puedan tomar ante una situación de debilidad de este agente político que ha tenido mucho poder en Venezuela. Ahora, yo te voy a responder a los que dicen rapidito, que las elecciones... porque tenemos un minuto. No, es cortico. A los que dicen que las elecciones regionales no nos llevan a nada, yo le voy a responder con una misma pregunta. ¿A qué nos lleva la estrategia abstencionista? El no votar, el no participar. No nos ha llevado a nada. Vamos a seguir como el perro que da vuelta. Vamos a seguir como el perro que va dando vueltas tratando de agarrarse la cola. Esto me parece muy bien, sobre todo cuando la cola es voluminosa. Pero solo quería decirle lo siguiente, para ya irnos despidiendo, que a SAP le puede pasar lo mismo que le ha pasado a estos 6 generales cubanos que desaparecieron de la escena política y militar cubana. Mira, usted lo dijo, ni en una guerra mueren 7 generales en tan poco tiempo, ¿no? Sí, en una guerra, sí. Sobre todo porque los generales no mueren en la guerra, ahí mueren son los soldados y los de menos rango, los sargentos. Los peones, los alfiles. Bueno, así es, amigos. Le voy a decir a todos ustedes que nos tenemos que marchar porque el tiempo se nos acabó, pero esperen la próxima emisión de Norte a Sur, porque tenemos muchas cosas que decirles. Y el próximo lunes tendrá usted esta conversación y seguramente usted la va a poder ampliar con todo lo que ha ocurrido en estos días mientras se pone en pantalla nuestra emisión de Norte a Sur. Gracias a Damaso Jiménez, y a Darwin Chávez. Y ya saben, de Norte a Sur es una verdadera opción para estar bien informados.